Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras, buenos días con el profesor. Les agradezco a todos por su colaboración, les agradezco a todos por estar en este momento aquí conectados para poder proceder con la actividad que tenemos planeada para el día de hoy. Vamos a iniciar con la exposición sobre el derecho adjetivo y el derecho sustantivo. Bueno, todo este concepto que abarca el derecho sustantivo, ¿sí? Yo soy el primero que va a abrir esta exposición. Mis compañeros van a subseguirme y ya tenemos una organización predispuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es el derecho sustantivo? El derecho sustantivo se refiere a un modo directo a las personas, sean naturales o jurídicas, fundamentalmente, eh, específicamente se refiere al Estado, ¿sí? Las relaciones que hay por ejemplo, en Ecuador. Hay muchas sociedades, hay muchas organizaciones de trabajo, sea de seguridad, a eso se refiere el derecho sustantivo, ¿sí? Es la rama del derecho que comprende los tres grupos siguientes: el derecho público, el derecho social y el derecho privado. Mis compañeros van a continuar con la exposición. Buen día, mi nombre es Michelle López. De mí también me tocó sobre el derecho sustantivo. Todos aquí sabemos lo que es el derecho sustantivo y es el encargado de establecer los derechos y obligaciones. Y este también está clasificado entre público y privado. En el derecho público, este de aquí se enfoca en las relaciones entre el Estado y los particulares. En el derecho privado, este de aquí afecta directamente a las relaciones entre los particulares. Para que nos quede un poco más claro lo que trata el derecho sustantivo, un ejemplo. A la hora de que nosotros tenemos que firmar un contrato, este de aquí estipula el tipo de acuerdo al que vamos a llegar y sobre todas las facultades y derechos de ambas partes, para que no afecte o favorezca a alguna persona en específico. Gracias. Siguiente. Soy Jessica Vargas. Derecho público. Establece los principios y las reglas que regulan la forma del Estado. El Estado. El Estado para la Torre es una comunidad asentada en territorio. Elementos del Estado según Dorantes. Según Dorantes, consta en lo que es el territorio, la población y el poder autotárquico. Finalidad del Estado según Duguid. El Estado es un organismo para prestar servicios públicos. Para Bartleby, el Estado es una nación organizada. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Estado de Derecho. El Estado es un concepto político referido a una forma de organizaciones sociales que se cuenta con instituciones soberanas que se regulan en la vida cierta de una comunidad. Como siguiente punto también tengo el imperio de la seguridad jurídica. El imperio es de la ley de constituciones del Estado de Derecho donde se regula y se relaciona el uso de fuerzas por el poder. También tengo como clasificaciones de derechos políticos: civilización, administrativos, penales, mercantiles, física, comunitario, internacional y entre otros. Como siguiente punto le doy pasante a mi compañero. Buenos días. Vamos a hablar del derecho administrativo. Se trata de los principios y las normas que regulan la relación del Estado con los miembros que los componen. Esto quiere decir a qué: a la prestación de servicios públicos. En un estudio más amplio del derecho administrativo, el Estado se ocupa de la actividad de los organismos que componen dicho ente jurídico, en lo referente a la manera de satisfacer las necesidades colectivas con la prestación de derechos con la prestación a los derechos públicos. En lo penal, esta rama del derecho público, también llamado derecho criminal, señala qué actos constituyen delitos y cuáles son las penas correspondientes para defender el orden jurídico. La sociedad, para su protección y a través del Estado, atribuye la calidad de delitos a ciertas formas de conducta de las personas que consideren perjudiciales, señalando la pena que debe imponerse a los sujetos que de una forma antisocial se comporten. Por lo tanto, definimos que el derecho penal son las normas que regulan delitos. Gracias.
el micrófono. Los postulados fundamentales de la norma son los siguientes. La legalidad del delito no puede ser delito sino por expresa declaración del legislador. La legalidad de la pena no puede imponerse una pena o medida de seguridad si no está claramente indicada por la ley antes de la ocurrencia del delito. La realidad del hecho punible no puede aplicarse una sanción sino por consecuencia de la ejecución del hecho delictuoso y el cual debe estar probado debidamente por el proceso correspondiente. La favorabilidad de la ley. En materia criminal, la disposición permisiva favorable en cuanto sea posterior se aplicará preferencialmente a la restrictiva o desfavorable. La legalidad del proceso. No puede nadie imponer un castigo sino antes las formalidades legales propias de cada juicio y la competencia judicial. Únicamente los organismos o jueces instituidos para ellos por la ley pueden aplicar la norma penal. Gracias. Buenos días con todos. Derecho tributario. Son normas que regulan los tributos de los habitantes del país para el sostenimiento del Estado. Dentro de ello tenemos obligación de la contribución. Toda persona está obligada a contribuir con una parte equitativa de sus bienes a través del Estado para la prestación de los servicios públicos y el desarrollo económico del país. Impuestos directos. Controlando en forma progresiva sus utilidades y la riqueza individual de los gravados. Aduanero. Normas que regulan la exportación e importación de los productos y mercadería en general. Impuestos de aduana. Pueden ser específicos o de acuerdo con un arancel. Arancel. Instrumento proteccionista de la producción nacional de un país. Tarifa oficial que determina los derechos. Siguiente compañero. Sí, es importante señalar que los derechos políticos o sociales están referidos a aquellos que como hombre o mujer que participan dentro de la sociedad tienen sus derechos dentro del colectivo, dentro de la comunidad. Además, es importante señalar que los derechos subjetivos están en función de la naturaleza del sujeto. Estos se dividen en dos, en derechos absolutos y en derechos relativos. Hay que tomar en cuenta que estos hacen referencia principalmente a la naturaleza del sujeto pasivo. Dentro de estos, el derecho absoluto se refiere a que el sujeto pasivo hace referencia y constituye a la universalidad de todas las personas, es decir, a su todo en conjunto que reconoce estos derechos. Cristian Chuchila, muchas gracias. Siguiente compañero, por favor, encienda el micrófono. Compañero Grefa, por favor. Buenos días. Voy a hablar sobre el tema, la diferencia entre el derecho privado y el derecho público. ¿Ya? El derecho privado referentemente habla de las relaciones entre particulares y vuelta el derecho público habla sobre el tema de los ciudadanos con los poderes públicos. Gracias.
Las ramas del derecho privado son aquellos que regulan las relaciones entre personas privadas y entidades. Tenemos algunos derechos privados como incluyen el derecho civil que regulará las relaciones entre individuos, el derecho mercantil, también conocido como derecho comercial, derecho laboral que regula las relaciones entre empleadores y empleados. Derecho de la familia trata asuntos relacionados con el matrimonio. Estos son algunos de los derechos principales en la rama del derecho privado. Gracias. Eh, Buenos días, compañeros, con todos. Voy a hablar sobre el comercio, el derecho comercial, mercantil e internacional privado. El comercial es el que regula las relaciones que era del comercio, o sea, de la actividad consiste en la presentación de determinados servicios y en el traspaso de ciertos bienes o productos consumidos. Derecho mercantil. El derecho mercantil comercial fija principios y reglas para establecer las disposiciones a que deben ajustarse los comerciantes, los actos, operaciones e empresas mercantiles internacional privado. Esta clase de derecho privado se refiere al conjunto de principios y normas aplicadas a los conflictos que ocurren entre los estados cuando sus respectivas legislaciones regulan las regulaciones privadas de naciones o de los extranjeros. Gracias. Buenos días con todos y con todas. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho adjetivo. El derecho adjetivo resalta su relevancia en la función jurisdiccional, estatal y su contribución a la aplicación del derecho. En casos específicos, donde se indica que estas normativas establecen la jurisdicción y competencia de los órganos judiciales, así como los procedimientos a seguir en los procesos legales. Además, se identifican dos ramas principales en el procedimiento penal: el que regula la investigación y castigo de delitos y el procedimiento no penal, que aborda otros aspectos legales. También se hace referencia a la definición de Davis Echandía, que recalca la regulación de la función judicial estatal. En sí, el derecho adjetivo es esencial para salvaguardar los derechos individuales y garantizar un sistema judicial equitativo y organizado en el país. Muchísimas gracias. Avancen, compañeros, avancen. Concluyamos, compañeros. ¿Quién falta? Ramos Núñez, muy buenos días. Procedimiento penal. El derecho procesal penal trata de los principios y normas que tienen por objeto y fin la realización del derecho al proceso penal. Se refiere a las normas que regulan la investigación de los delitos y aplicación de sus sanciones penales correspondientes. Su fuente, el Código Orgánico Integral Penal, COI. El procedimiento no penal trata, en cambio, del conjunto de principios y normas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado en el campo del derecho no penal. Su fuente, el Código Orgánico General de Procesos Penales.